tú! ¡Basura! ¿Qué crees que haces? La voz de Sergio, el jefe de seguridad, resonó con un eco de crueldad bajo la lluvia helada. Sin esperar respuesta, empujó con una fuerza brutal al anciano, cuyo cuerpo frágil se estrelló contra el asfalto mojado. Sergio lo miró con un desprecio absoluto, pensando para sus adentros que aquella escoria humana ensuciaba la entrada de su prestigioso dominio. El dolor físico de don Ricardo no era nada comparado con la gélida punzada de la humillación. Varios empleados bien vestidos pasaron junto a la escena, sus miradas esquivando al hombre caído, cómplices silenciosos de aquella injusticia. Su indiferencia fue un golpe aún más duro, una confirmación de la invisibilidad a la que lo habían condenado. Lo que nadie allí imaginaba era que aquel mendigo tembloroso no solo era el fundador de Imperia Corp, sino que estaba a punto de convertir esa misma entrada en el escenario de su juicio. Si crees que la dignidad de una persona no tiene precio, dale a me gusta y sigue viendo, porque la justicia está a punto de dar un giro que nadie esperaba. Arrastrando los pies y el alma, don Ricardo se refugió en un callejón cercano, oculto de las miradas que lo habían desnudado de su dignidad. El eco de la palabra basura retumbaba en su cabeza, no como un insulto, sino como un veredicto. El dolor no era por el empujón, sino por el veneno de la indiferencia que había infectado la empresa que él mismo creó. Cada empleado que desvió la mirada fue una puñalada a su legado. Pausa dramática. Mientras el frío le calaba los huesos, recordó la promesa que le hizo a su difunta esposa: mantener siempre la humanidad como el pilar de su imperio. Esta prueba era por ella. Lo que no sabía era que, al otro lado de la calle, una figura inmóvil bajo un paraguas negro lo observaba todo. Aquel testigo silencioso no veía a un mendigo derrotado, sino a un rey enfrentándose a la dolorosa verdad de su reino. El impacto contra el asfalto helado le robó el aliento a don Ricardo, pero fue la indiferencia de sus propios empleados lo que verdaderamente le heló el alma. Vio pasar sus rostros, hombres y mujeres con trajes caros y futuros prometedores, y en sus ojos no había compasión, solo una prisa egoísta por evitar la incomodidad, por no mancharse con la miseria ajena. Cada mirada desviada era un ladrillo más en el muro de deshumanización que había crecido dentro de su imperio. En su mente, la voz de su difunta esposa, Elena, susurró una promesa lejana: Ricardo, no construyas solo una empresa, construye una familia, que la humanidad sea siempre tu mayor activo. Y allí estaba él, el patriarca, arrojado al suelo como un despojo, descubriendo con un dolor agudo y punzante que su familia se había podrido desde dentro. El frío que sentía no era el del agua que empapaba sus ropas, sino el de una soledad aplastante, la soledad de un rey que descubre que su reino ha perdido el corazón. Pausa dramática. Fue entonces cuando una sombra se detuvo. No era una sombra de desprecio, sino de duda. Laura acababa de terminar su turno de limpieza, un turno doble que la dejaba con los huesos molidos y el espíritu cansado. Vio la escena, el anciano temblando en el suelo, y la figura imponente y cruel de Sergio, el jefe de seguridad, saboreando su pequeño acto de tiranía. El miedo, un compañero constante en su precaria vida, le gritó que siguiera caminando, que no se metiera en problemas, que tenía una familia que dependía de su mísero sueldo. Pero entonces vio los ojos del anciano, un mar de humillación y dolor silencioso, y algo dentro de ella, una fibra de decencia que no estaba dispuesta a romper, se rebeló. Sabía que enfrentarse a Sergio podría costarle el trabajo, pero también sabía que darle la espalda a aquel hombre le costaría el alma. Aquella fue la decisión que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Con el corazón martilleándole en el pecho, Laura dio un paso adelante. Un paso pequeño para el mundo, pero un salto gigantesco para su propio coraje. Déjelo en paz. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire cargado de crueldad. Sergio se giró lentamente, una expresión de incredulidad venenosa deformando su rostro. ¿Quién osaba? ¿Una limpiadora? Para él, ella era menos que el polvo que barría cada noche. ¿Qué has dicho, insolente?
escupió, cada sílaba cargada de desprecio. En su mente retorcida, la intervención de Laura no era un acto de compasión, sino una afrenta directa a su autoridad, un desafío intolerable de alguien que él consideraba inferior. Su mundo se regía por una jerarquía de poder y miedo, y aquella chica acababa de violar la regla más sagrada. Estaba decidido a aplastarla, a convertirla en un ejemplo para cualquiera que se atreviera a mostrar un atisbo de humanidad bajo su vigilancia. Laura no malgastó más palabras con el tirano. Sus ojos se clavaron en don Ricardo, ignorando por completo la presencia amenazante de Sergio. Se arrodilló sobre el asfalto mojado, sin importarle que el agua sucia empapara sus rodillas. «Señor, ¿está usted bien? ¿Puede levantarse?», le preguntó con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de presenciar. Con delicadeza, pasó un brazo por la espalda del anciano, ayudándole a incorporarse. El contacto fue un bálsamo para don Ricardo, un ancla en medio de la tormenta de desilusión. En el gesto de aquella joven, en la genuina preocupación de su mirada, vio un destello de la empresa que una vez soñó construir. Vio esperanza, vio la prueba viviente de que no todo estaba perdido, de que la semilla de la bondad, aunque asediada, todavía podía florecer en el rincón más inesperado de su imperio. Una vez que don Ricardo estuvo en pie, aunque todavía tembloroso, Laura hizo algo que selló su destino. Abrió su modesta mochila, de la que sacó un viejo termo abollado. Desenroscó la tapa, que servía de taza, y vertió un chorro de café caliente y humeante. El aroma se mezcló con el olor a lluvia y a injusticia. «Tome, por favor, le ayudará a entrar en calor», le dijo, ofreciéndole la taza con manos firmes. Aquel café no era una simple bebida caliente. Era un acto de pura generosidad, un regalo de alguien que tenía muy poco para dar. Para don Ricardo, aquel gesto valía más que todos los millones en sus cuentas bancarias. Era la confirmación que necesitaba, la señal de que su experimento encubierto había revelado no solo lo peor de su empresa, sino también, y de forma mucho más importante, lo absolutamente mejor. Aquel sorbo de café caliente fue el catalizador de la tormenta que estaba a punto de desatar. La rabia de Sergio alcanzó un punto de ebullición. La escena era una humillación pública para él. Aquella miserable limpiadora no solo le había desobedecido, sino que ahora estaba cuidando de la misma basura que él había intentado barrer. Se sentía expuesto, su autoridad hecha jirones por un acto de bondad. «Se acabó», rugió, avanzando hacia ellos con el rostro congestionado por la ira. Señaló a Laura con un dedo acusador. «¡Estás despedida! Recoge tus cosas y lárgate de aquí ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara en este edificio». Su voz resonó en la entrada, atrayendo aún más miradas curiosas de los empleados que entraban y salían. Para Sergio, no era suficiente con despedirla. Tenía que aniquilarla, que borrar su acto de compasión con una demostración abrumadora de poder. Creía que estaba reafirmando su dominio, pero lo que nadie allí imaginaba era que solo estaba cavando su propia tumba. Las palabras «estás despedida» golpearon a Laura con la fuerza de un puñetazo. El aire se escapó de sus pulmones. El rostro de su madre enferma, la matrícula de su hermano pequeño, el alquiler que vencía la próxima semana. Todo pasó como un relámpago por su mente. El pánico amenazó con ahogarla. Pero entonces, miró al anciano a su lado, que la observaba con una intensidad inesperada, y una extraña calma la invadió. Había hecho lo correcto. Podían quitarle el trabajo, pero no podían quitarle su integridad. Sostuvo la mirada de Sergio, el miedo en sus ojos reemplazado por una tranquila dignidad. No dijo nada. Simplemente asintió levemente y se aseguró de que don Ricardo estuviera estable sobre sus pies. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito, una declaración de principios que enfureció a Sergio aún más. La joven acababa de demostrar que su espíritu era inquebrantable. Don Ricardo observaba el drama, su disfraz de fragilidad ocultando un volcán de furia helada. Había visto suficiente. La prueba había terminado, y los resultados eran claros y devastadores. Sergio no era solo un mal empleado, era un cáncer,
una manifestación de la arrogancia y la crueldad que él mismo había permitido que creciera en su ausencia. ¿Y Laura? Laura era el antídoto. Era la personificación de la cultura que había fracasado en inculcar. En ese instante, tomó una decisión irreversible. Ya no se trataba de una simple prueba. Se había convertido en una purga necesaria. Reconstruiría su empresa desde los cimientos y Laura sería la piedra angular. Miró a Sergio, que ahora se regodeaba en su aparente victoria, y sintió una lástima helada por él. El jefe de seguridad creía haber ganado una batalla insignificante, sin tener la menor idea de que acababa de perder la guerra de la forma más espectacular posible. Mientras Sergio se daba la vuelta, satisfecho, don Ricardo se dirigió a Laura con su voz de anciano, una voz que ahora contenía un matiz de autoridad oculta. No te preocupes, hija. El universo tiene una forma de equilibrar las cosas. Un acto de bondad nunca es un error. Te prometo que tu compasión será recompensada. Laura lo miró, confundida. Eran palabras amables, pero ¿qué podía hacer un pobre mendigo? Aún así, le ofreció una sonrisa triste. Gracias, señor. Cuídese mucho, le dijo, antes de darse la vuelta y caminar hacia la parada del autobús, con el peso de su nuevo desempleo aplastándole los hombros. Vio su reflejo en los cristales oscuros del edificio, una figura pequeña y derrotada. Lo que no podía ver era que, detrás de ella, el anciano se erguía lentamente, su postura cambiando, la fragilidad desvaneciéndose para dar paso a una resolución de acero. Sergio entró en el vestíbulo del edificio con el paso arrogante de un conquistador. Se pavoneó ante la recepcionista, comentando en voz alta sobre la necesidad de limpiar la escoria, tanto fuera como dentro del edificio. Disfrutaba del miedo que inspiraba, de las miradas sumisas de los subalternos. Se sentía intocable, el guardián de un imperio que, en su mente, dependía de su puño de hierro para mantener el prestigio. Se dirigió a su oficina, planeando ya cómo usar el despido de Laura como una advertencia en la próxima reunión de personal. No tenía la menor sospecha de que cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, había sido el protagonista de un informe detallado que ya estaba llegando a las más altas esferas del poder. El juego que creía dominar estaba a punto de cambiar drásticamente, y él era la única pieza que no conocía las nuevas reglas. A unos metros de la entrada, oculta por la lluvia incesante, la figura inmóvil bajo el paraguas negro bajó su teléfono. Era Mateo, el asistente personal y hombre de máxima confianza de don Ricardo. Acababa de enviar un mensaje encriptado. Prueba concluida. Sujeto A ha fallado catastróficamente. Sujeto B ha superado todas las expectativas, procediendo con el protocolo juicio final. Prepare el auditorio. Mateo había observado y grabado todo desde una segunda perspectiva, un seguro por si las cámaras de seguridad fallaban misteriosamente. Había visto la brutalidad de Sergio y la valentía de Laura. Durante años había sido testigo de la creciente preocupación de don Ricardo por la deshumanización de su legado. Hoy, finalmente, había presenciado el incidente que lo desencadenaría todo. El plan, meticulosamente preparado durante meses, se ponía en marcha. Don Ricardo observó a Laura hasta que su figura desapareció a lo lejos. Sintió un profundo respeto por ella, una admiración que rara vez sentía por los directivos con los que se reunía en las salas de juntas. Ella había arriesgado su sustento por un completo desconocido, por un principio. Ahora le tocaba a él mover ficha. Sacó un viejo teléfono móvil de su bolsillo, un modelo antiguo y sencillo que nadie asociaría con un multimillonario. Marcó un único número de la agenda. Cuando Mateo respondió al otro lado, la voz de don Ricardo ya no era la de un anciano frágil. Era la voz del fundador, la voz de un hombre que había construido un imperio y que ahora estaba a punto de derribar una parte de él para salvarlo. Mateo, dijo con una calma letal, convoca a todos, absolutamente a todos. Desde los directivos hasta el último miembro del personal de limpieza. Reunión general obligatoria en el auditorio principal en 3 horas. Nadie, y quiero decir nadie, puede faltar.
La orden resonó a través de la línea segura, cargada de un peso ineludible. Era el comienzo del fin para algunos y el inicio de una nueva era para otros. Mientras los correos electrónicos de convocatoria urgente empezaban a volar por los servidores de Imperia Corp, sembrando la confusión y la especulación, don Ricardo permaneció inmóvil bajo la lluvia. Dejó que el agua fría lavara la suciedad de su disfraz, pero sabía que ninguna tormenta podría limpiar la mancha de crueldad que había presenciado. Aquella mañana, había salido a buscar el alma de su empresa. La había encontrado en el corazón de una joven limpiadora y la había visto completamente ausente en el hombre que debía proteger sus puertas. Ahora se dirigía al corazón de su imperio, no como un mendigo, sino como un juez. El auditorio no sería una sala de reuniones, sería su tribunal. Los engranajes de la justicia ya estaban en movimiento, silenciosos pero imparables. Sergio recibiría la convocatoria y la leería con una sonrisa de suficiencia, asumiendo que era una oportunidad más para consolidar su poder, quizás incluso para denunciar públicamente la insubordinación de Laura. Los empleados que habían desviado la mirada también acudirían, ajenos a su papel como testigos en el juicio que se avecinaba. Y Laura, que en ese momento viajaba en un autobús, con el corazón roto y el futuro incierto, no tenía forma de saber que su acto de bondad había encendido una mecha que estaba a punto de provocar una explosión en el centro mismo de Imperia Corp, una explosión que derribaría a los tiranos y alzaría a los héroes. El escenario para la revelación más impactante en la historia de la compañía estaba casi listo. La convocatoria a la reunión general obligatoria se extendió por Imperia Corp como un reguero de pólvora, encendiendo una mecha de nerviosismo y especulación en cada departamento. Los rumores volaban por los pasillos y las mensajerías internas. Algunos hablaban de una adquisición hostil, otros de despidos masivos. Sin embargo, en la mente retorcida y egocéntrica de Sergio, el jefe de seguridad, solo cabía una interpretación posible. La reunión era sobre él. Seguramente, la alta dirección se había percatado de su impecable gestión, de su mano de hierro para mantener el prestigio del edificio. El incidente con el mendigo y la limpiadora insolente sería, sin duda, el ejemplo perfecto de su dedicación. Se imaginó a sí mismo en el escenario, recibiendo un reconocimiento público, quizás incluso un ascenso. La idea lo embriagó, inflando su pecho con un orgullo venenoso. Para él, el mundo era un escenario donde su poder debía ser constantemente reafirmado, y esta reunión era, a todas luces, su gran estreno. Con la certeza de su inminente glorificación, Sergio decidió que no bastaba con haber despedido a Laura. Aquello había sido una simple escaramuza. Necesitaba una victoria total, una aniquilación pública que sirviera como lección eterna para cualquiera que osara desafiarlo. Su mente, un laberinto de crueldad, comenzó a tejer una trampa. No la despediría por insubordinación, no, la acusaría de algo mucho peor, algo que la mancharía para siempre y le impediría encontrar trabajo en ningún otro lugar. La convertiría en una paria. Pensó en el mendigo, en la facilidad con la que la gente asumía lo peor de los desamparados. Sí, esa era la clave. Acusaría a Laura de ser cómplice de un delincuente, de utilizar su acceso como limpiadora para facilitar un futuro robo. Era una mentira monstruosa, pero en un mundo que juzga por las apariencias, sabía que sería una mentira eficaz. El plan le provocó una sonrisa gélida. Disfrutaría cada segundo de la destrucción de aquella muchacha. Mientras tanto, Mateo, siguiendo las precisas instrucciones de don Ricardo, localizó el número de teléfono personal de Laura en los archivos de recursos humanos. Le envió un mensaje de texto formal y aséptico. Señora Laura, se le solicita que se presente en la oficina principal de inmediato para discutir los términos de su finiquito. Su presencia es indispensable. Cada palabra estaba diseñada para ser un cebo. Don Ricardo sabía que Sergio estaría vigilante, buscando una oportunidad para rematar a su víctima. Necesitaba que Laura volviera al edificio, que caminara directamente hacia el corazón de la tormenta,
porque sólo así podría la verdad revelarse con toda su fuerza devastadora. Era un movimiento arriesgado que expondría a la joven a un último y brutal ataque, pero era necesario. La justicia, para ser verdaderamente catártica, requería que la injusticia alcanzara su punto más álgido y oscuro ante los ojos de todos. Laura estaba sentada en el pequeño y gastado sofá de su casa, tratando de explicarle a su madre con un nudo en la garganta por qué no iría a trabajar esa noche, cuando su teléfono vibró. Leyó el mensaje de Imperia Corp y un torbellino de emociones la sacudió. ¿Discutir su finiquito? Una parte de ella, la más ingenua, albergó una diminuta y frágil esperanza. ¿Y si habían reconsiderado? ¿Y si alguien con un mínimo de decencia había intervenido? Pero la parte más realista, la que conocía el frío y despiadado mundo corporativo, le gritaba que era una trampa. Aún así, tenía que ir. No podía permitirse el lujo de renunciar a la pequeña indemnización que le correspondía. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, se puso su abrigo, besó la frente de su madre y salió de casa, caminando de regreso hacia el edificio que, sin saberlo, se había convertido en el escenario de su destino. Al cruzar las puertas giratorias de cristal de Imperia Corp, Laura se sintió inmediatamente abrumada. El inmenso vestíbulo de mármol, que normalmente era un espacio de tránsito ordenado, ahora bullía con una energía caótica. Cientos de empleados, desde ejecutivos con trajes a medida hasta personal de mantenimiento con sus uniformes, se congregaban en grupos, dirigiéndose hacia la entrada del gran auditorio. El aire estaba cargado de murmullos y de una tensión palpable. Se sintió increíblemente pequeña e invisible en medio de aquella multitud ansiosa, una simple hoja arrastrada por un vendaval que no comprendía. Su único objetivo era llegar a la oficina principal, firmar los papeles y huir de allí para siempre. No sabía que su llegada no había pasado desapercibida. Desde el otro lado del vestíbulo, unos ojos depredadores la habían fijado. De repente, como un tiburón abriéndose paso entre un banco de peces, Sergio apareció ante ella, bloqueando su camino. No estaba solo. A sus flancos, como dos torretas humanas, se encontraban dos de sus guardias más corpulentos y leales, hombres cuya lealtad no se basaba en el respeto, sino en el miedo. Una sonrisa torcida y triunfal se dibujó en el rostro de Sergio. El momento era perfecto, incluso mejor de lo que había planeado. Tenía una audiencia, una enorme audiencia. La multitud, al percibir el inminente enfrentamiento, redujo la velocidad de su marcha. Las conversaciones se apagaron. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia la solitaria figura de la joven limpiadora y el imponente jefe de seguridad. El vestíbulo se convirtió en un coliseo silencioso, y Laura era la gladiadora desarmada a punto de ser arrojada a los leones. La voz de Sergio, amplificada por la acústica del cavernoso vestíbulo, resonó como un látigo. «¡Atención a todos! ¡Quiero que veáis esto!». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Luego, señaló a Laura con un dedo acusador, como si fuera una pieza de evidencia repugnante. «Aquí la tenéis, la empleada que, bajo una falsa apariencia de bondad, ha conspirado para poner en peligro la seguridad de todos y cada uno de vosotros». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Laura retrocedió un paso, completamente descolocada. ¿Conspirado? ¿Peligro? Las palabras no tenían ningún sentido. El rostro de Sergio era una máscara de falsa indignación, la de un actor consumado en el papel de protector. Estaba pintando un retrato de ella como una villana, y la multitud, ávida de drama, estaba empezando a creer cada una de sus pinceladas venenosas. Con la audiencia cautiva, Sergio procedió a desarrollar su despreciable ficción, cada palabra cuidadosamente elegida para sembrar el miedo y la desconfianza. «Esta mañana esta mujer», dijo, casi escupiendo la palabra, «fue vista confraternizando con un conocido delincuente que merodeaba por nuestra entrada. Bajo el pretexto de ofrecerle un café, le estaba pasando información.
Información sobre nuestros puntos ciegos de seguridad, sobre las rutinas de nuestros ejecutivos. Estaba ayudándole a planificar un robo a gran escala. La mentira era tan audaz, tan descarada, que paralizó a Laura. Miró a su alrededor, buscando una sola cara amigable, un atisbo de duda en alguien, pero solo encontró miradas de sospecha y juicio. La estaban condenando sin pruebas, basándose únicamente en la autoridad del uniforme de Sergio y en el prejuicio contra su propio humilde delantal. La sensación de impotencia era asfixiante. El shock dejó a Laura muda. Su mente era un torbellino de pánico e incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía una simple taza de café caliente ser retorcida hasta convertirse en un acto criminal? Intentó hablar, defenderse, pero su garganta se cerró. Solo un sonido ahogado, un pequeño gemido de desesperación, logró escapar de sus labios. Las miradas de la multitud se sentían como piedras, cada una un golpe a su dignidad. Sintió el peso de cientos de juicios instantáneos aplastándola, reduciéndola de una persona a un estereotipo, la empleada pobre y deshonesta. Quería gritar que era mentira, que el hombre solo tenía frío, que ella solo había intentado ser humana. Pero su voz estaba atrapada en algún lugar profundo, ahogada por la injusticia abrumadora de aquel momento. Su silencio fue interpretado por muchos como una confesión de culpabilidad. Disfrutando de su efecto, Sergio hizo una señal a uno de sus guardias. El hombre se adelantó, sosteniendo la modesta mochila de Laura, que ella había tenido que dejar en la taquilla del personal al ser despedida por primera vez. Con un gesto teatral y despectivo, Sergio se la arrebató y la volcó sobre el impecable suelo de mármol. El contenido se desparramó. Un monedero gastado, un libro de bolsillo, las llaves de su casa y un sándwich a medio comer. Y entonces, algo más. Un papel doblado que se deslizó y quedó a la vista de todos. Sergio lo recogió con la punta de los dedos como si estuviera contaminado y lo desdobló. Era un plano detallado de la planta ejecutiva, con las oficinas de los directivos y las cámaras de seguridad marcadas con un bolígrafo rojo. Había sido plantado, por supuesto, sacado de los archivos de seguridad y colocado en su mochila momentos antes. La trampa se había cerrado. Un murmullo de horror e indignación recorrió a la multitud. La prueba parecía irrefutable. El plano, junto con la historia de Sergio, creó una narrativa que nadie se molestó en cuestionar. La presunción de inocencia se evaporó en el aire. Los empleados se miraron unos a otros, reafirmando sus prejuicios. Era lógico, pensaron algunos. Era de esperar de gente como ella. Laura miró el plano en el suelo, y luego a Sergio, y finalmente comprendió la profundidad de su maldad. No solo quería despedirla, quería destruirla, borrarla. La humillación fue total. Una ola de vergüenza y desesperación tan intensa que le dobló las rodillas. Cayó al suelo, no por un empujón, sino por el peso insoportable de la calumnia, mientras intentaba recoger sus míseras posesiones esparcidas entre los pies de sus jueces anónimos. Sergio observó la escena desde arriba, su pecho hinchado de poder. Ver a Laura de rodillas, derrotada y humillada ante toda la empresa, fue el momento más gratificante de su vida. Se sentía invencible, un emperador en su dominio de mármol y cristal. Se inclinó hacia ella, su voz un susurro venenoso que solo ella podía oír, aunque su desprecio era visible para todos. «Te lo advertí», siseó. «Te dije que te arrepentirías. Tu lugar no está aquí, tu lugar está en la calle, con la basura que tanto te gusta ayudar». Luego se enderezó y se dirigió de nuevo a la multitud. «Esta persona queda despedida por conducta criminal, y ahora mismo será entregada a la policía, que ya está de camino». El aplastante veredicto resonó en el vestíbulo. Para Laura, todo estaba perdido. La oscuridad la envolvió por completo. Drunk on his triumph, Sergio grabbed Laura roughly by the arm, ready to drag her away like a trophy. He was the hero of the hour, the man who had saved Imperia Corp from an internal threat. The fear and respect in the eyes of the employees were his reward. He had established his dominance in the most public and brutal way possible. In his mind,
The meeting in the auditorium would now surely be a celebration of his decisive action. He had turned a potential reprimand for his earlier behavior into a masterstroke of security management. He believed he had thought of everything, anticipated every outcome, and secured his position at the top of the food chain. The sense of absolute victory was intoxicating, blinding him to everything else. Desde el fondo de la multitud, cerca de la entrada del auditorio, don Ricardo lo había visto todo. Oculto entre la masa de sus propios empleados, su disfraz de anciano le había permitido ser un testigo invisible de aquella farsa cruel. Cada mentira de Sergio, cada mirada de juicio de la multitud, cada lágrima silenciosa de Laura, había sido un martillazo en su corazón. Pero su dolor no era de debilidad, sino de furia. Una furia fría, calculadora y monumental estaba cristalizándose en su interior. Vio la pasividad de su gente, la facilidad con la que aceptaron la crueldad y condenaron la compasión. Vio el monstruo que él, por su negligencia, había permitido que creciera y prosperara en los pasillos de su imperio. La prueba ya no era sobre Sergio o Laura, era sobre el alma misma de su compañía. Sergio, en su ciega arrogancia, creía que su obra había terminado. Había levantado su propio escenario en el vestíbulo, había interpretado su papel de héroe y había aplastado a su villana. Se sentía el dueño absoluto de la narrativa, el director de un drama en el que él era la única estrella. Estaba a punto de arrastrar a Laura hacia las puertas principales, hacia la policía que seguramente no había sido llamada, para completar su humillación final. Aquel era el error que sellaría su destino. Porque lo que Sergio no podía ver era que su pequeño y miserable teatro no era la obra principal, sino tan solo el prólogo. El telón de la verdadera función estaba a punto de levantarse y el verdadero director, un rey disfrazado de mendigo, se disponía a entrar en escena para pronunciar el único juicio que importaba. ¡Fuera! ¡Llévensela!, rugió Sergio, empujando a Laura hacia sus guardias, la victoria saboreándose en su lengua como un vino caro y amargo. Su mente ya estaba en el auditorio, ensayando el discurso que daría. Se veía a sí mismo como un centinela romano, un guardián incorruptible que había purgado la traición de las filas. Cada empleado que lo miraba con una mezcla de miedo y admiración era un peldaño más en la escalera de su ego. Creía, con una certeza absoluta y demente, que don Ricardo, desde donde quiera que estuviera manejando su vasto imperio, le estaría agradecido. Había protegido la fortaleza, había desenmascarado a la espía. No había la más mínima fisura en su armadura de arrogancia, ni la más remota sospecha de que su juicio no era el final de la historia, sino el principio de su propia y humillante caída. La multitud, un organismo vivo y cobarde, había emitido su veredicto. En sus mentes, la narrativa de Sergio era simple, creíble y, sobre todo, cómoda. Era más fácil creer en la maldad de una limpiadora anónima que cuestionar la autoridad de un jefe de seguridad condecorado. Los susurros que se extendían por el vestíbulo eran venenosos y definitivos. Siempre supe que tenía algo raro, comentaba una ejecutiva de marketing a su colega. La gente así no se puede confiar en ellos, sentenciaba un contable, ajustándose la corbata como si eso lo elevara moralmente. Eran cómplices, todos ellos, cómplices por su silencio ante la humillación inicial y ahora cómplices activos en la lapidación pública de Laura. Estaban reforzando el orden jerárquico que los mantenía a salvo en sus cubículos, sin saber que el verdadero juez los estaba observando a todos, grabando cada palabra y cada mirada en su memoria. En el borde mismo de aquella turba juzgadora, una figura inmóvil había permanecido como una estatua erosionada por la tormenta. Era don Ricardo, el mendigo, el despojo. Pero algo en él había cambiado fundamentalmente. El dolor y la humillación que habían nublado sus ojos se habían disipado, reemplazados por una claridad glacial, una furia tan profunda y fría que quemaba. Ya no veía a sus empleados, veía un síntoma, una enfermedad de indiferencia y crueldad que había hecho metástasis en el corazón de su legado. Cada murmullo de condena era un clavo más en el ataúd de la vieja Imperia Corp.
En ese instante, no sintió tristeza, sino una resolución de acero. No iba a reparar su empresa. Iba a demolerla y a reconstruirla sobre las cenizas de aquella mañana. Desde el otro lado del vestíbulo, junto a una columna de mármol, Mateo observaba a su jefe. Disfrazado con un traje genérico de empleado de nivel medio, había pasado completamente desapercibido. Sus ojos se encontraron con los de don Ricardo por una fracción de segundo. No hubo palabras, no hubo gestos grandilocuentes, solo un levísimo, casi imperceptible, asentimiento por parte del anciano. Fue suficiente. Era la señal. El protocolo juicio final, planeado durante meses para un escenario como este, estaba oficialmente activado. Mateo sintió un escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. Había visto a Sergio crecer como una mala hierba en la empresa y durante semanas había documentado sus abusos. Hoy, finalmente, iba a tener el placer de arrancarlo de raíz. En la mente de don Ricardo, mientras observaba a Sergio pavonearse, un recuerdo afloró con una nitidez dolorosa. Una noche, muchos años atrás, paseaba con su esposa Elena por los terrenos donde se construiría la torre. Ella le había tomado la mano y le había dicho, con esa seriedad suave que la caracterizaba: «Ricardo, recuerda que este edificio será solo un cascarón vacío si no lo llenas con gente que entienda que la amabilidad no es una debilidad, sino la forma más elevada de la fuerza». Él se lo había prometido. Y ahora, viendo a Laura en el suelo, rota, y a Sergio deleitándose en su poder destructivo, sintió el peso de su promesa rota. Aquella confrontación ya no era por negocios. Era por Elena, por su memoria, por el alma que le había prometido infundir en cada ladrillo de aquel imperio. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional del vestíbulo, Mateo sacó su teléfono. No era un dispositivo corporativo estándar, era un terminal encriptado conectado directamente a la infraestructura central del edificio. Su pulgar se deslizó sobre la pantalla, abriendo una aplicación con un icono discreto, un león rugiendo. Introdujo un código alfanumérico y pulsó una única palabra en la pantalla: ejecutar. En las profundidades del edificio, en la sala de servidores principal, una serie de relés hicieron clic. Un programa latente, diseñado por los mejores ingenieros de ciberseguridad del mundo bajo las órdenes directas de don Ricardo, despertó. El edificio, la fortaleza de Sergio, se estaba convirtiendo en su jaula. El primer indicio de que el universo había cambiado de eje fue sutil, casi imperceptible. Las gigantescas pantallas de plasma que adornaban las paredes del vestíbulo y que en ese momento mostraban el brillante logotipo de Imperia Corp, parpadearon. Por un instante, se quedaron en un negro absoluto, un vacío digital que se tragó la luz y el color. Sergio, demasiado inmerso en su monólogo de poder mientras le ordenaba a sus guardias que esposaran a Laura, no lo notó, pero otros sí. Unas cuantas cabezas se giraron, confundidas. Un técnico de informática frunció el ceño, pensando en un fallo eléctrico. Pero no fue un fallo. Fue una toma de control. El sistema nervioso del edificio ya no respondía a sus administradores habituales. Tenía un nuevo y único amo. «¡Vamos, muévete!», gruñó Sergio, tirando del brazo de Laura con una fuerza innecesaria. Su intención era arrastrarla a través de todo el vestíbulo, un desfile de la vergüenza para que todos la vieran antes de entregarla a la nada, porque nunca había tenido la intención de llamar a la policía. La humillación era su único objetivo. Se sentía como un dios, moviendo las piezas de su pequeño mundo a su antojo, reescribiendo la realidad con sus mentiras. Estaba tan cegado por la luz de su propio ego que no vio cómo las sombras a su alrededor comenzaban a alargarse y a retorcerse, adoptando formas que no podía comprender, preparándose para devorarlo. Su victoria era un espejismo en un desierto del que no había escapatoria. Desde su posición en el suelo, Laura lo había perdido todo. La esperanza era una palabra extraña, un concepto de otro universo. Levantó la vista y vio un mar de rostros distorsionados por el desprecio y la curiosidad morbosa.
Nadie la defendía. Nadie dudaba. Estaba sola. Un sentimiento de profunda e insondable injusticia la inundó, pero era tan abrumador que ni siquiera podía darle forma de ira. Era simplemente un vacío, un frío que le calaba más hondo que la lluvia de la mañana. Cerró los ojos, deseando desaparecer, desvanecerse de aquel coliseo de crueldad. Estaba en el fondo de un pozo oscuro y profundo, sin saber que una mano invisible estaba a punto de hacer descender una escalera de luz. De repente, un sonido metálico y pesado resonó en todo el vestíbulo. ¡Clang! Las enormes puertas giratorias de la entrada principal se detuvieron y se bloquearon con un chasquido audible y definitivo. Simultáneamente, las puertas correderas de cristal que conducían al auditorio y a las demás salas del edificio se cerraron con una velocidad implacable. El vestíbulo de Imperia Corp, antes un símbolo de apertura y poder, se había transformado en una caja de acero y cristal herméticamente sellada. La multitud se quedó en silencio, el murmullo de sus juicios reemplazado por un jadeo colectivo de sorpresa y una creciente inquietud. El cazador y su presa estaban ahora atrapados en la misma jaula que todos los demás. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y total. La seguridad que la multitud sentía al formar parte de la mayoría se evaporó. Ahora eran prisioneros. Los ojos se volvieron hacia Sergio, su líder autoproclamado, su protector. Esperaban que él solucionara esto, que restableciera el orden. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sergio parecía desconcertado. Soltó a Laura y se acercó a la puerta principal, golpeando el cristal con los nudillos. Sacó su tarjeta de acceso de máxima seguridad y la pasó por el lector. Una luz roja parpadeó y una voz computerizada, fría e impersonal, resonó desde un altavoz oculto. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. La primera grieta en su mundo perfecto acababa de aparecer, y era del tamaño de un abismo. Las pantallas negras volvieron a la vida. Pero esta vez no mostraron el logotipo de la empresa. En su lugar, aparecieron unas letras blancas y mayúsculas sobre el fondo oscuro, formando una frase que heló la sangre de todos los presentes. La verdad no puede ser despedida. El juicio va a comenzar. No era una declaración corporativa, era una sentencia. El pánico comenzó a burbujear bajo la superficie. ¿Era un ataque terrorista? ¿Un hacker? La jerarquía de poder se había desmoronado en cuestión de segundos. Ya no había ejecutivos, ni limpiadores, ni guardias de seguridad. Solo había un grupo de personas aterradas, atrapadas en una sala, esperando el veredicto de una autoridad invisible y omnipotente. Y entonces, desde la retaguardia de la multitud, el anciano mendigo comenzó a caminar. Se movía con una lentitud deliberada, cada paso medido y firme. No empujaba a nadie, pero la gente se apartaba a su paso como si una fuerza invisible los estuviera obligando a hacerlo. Su espalda, antes encorvada por el peso de la edad y la miseria, se enderezó. Su cabeza, antes gacha en señal de sumisión, se alzó. No caminaba como un anciano frágil buscando refugio, sino como un general inspeccionando sus tropas antes de la batalla. Un silencio cargado de una tensión insoportable cayó sobre el vestíbulo mientras todos los ojos se clavaban en aquella figura anónima que de repente se había convertido en el centro de todo. Sergio, cuya mente luchaba por procesar la pérdida total de control, finalmente vio al anciano. La incredulidad luchó contra la rabia en su rostro. ¿El mendigo? ¿Aquí dentro? ¿Cómo había entrado? Su cerebro, incapaz de concebir la verdad, recurrió a la única respuesta que conocía: la agresión. ¡Tú!, gritó, su voz un poco más aguda de lo normal, teñida de una incipiente desesperación. ¡Guardias! ¡Saquen a esta basura de aquí inmediatamente! ¡Es una orden! Pero sus dos leales gorilas no se movieron. Estaban paralizados, mirando las puertas selladas, las pantallas amenazantes y al anciano que avanzaba hacia ellos con la inexorabilidad de la marea. Por primera vez en sus vidas, dudaron de una orden de Sergio. Junto a la pared, Mateo dio un paso al frente, saliendo de las sombras de la columna.
Su rostro era una máscara de profesionalidad impasible, pero en sus ojos había un brillo de satisfacción. Se colocó entre los guardias y don Ricardo, actuando como un heraldo silencioso. Su voz, tranquila pero con un filo de acero, cortó la tensión. «Señor Sergio», dijo, dirigiéndose a él con un formalismo que era en sí mismo un insulto. «Me temo que su autoridad en este edificio ha sido revocada permanentemente». La declaración, tan simple y tan devastadora, colgó en el aire, despojando a Sergio de la última pizca de su poder ante la mirada de toda la empresa. Don Ricardo no se detuvo hasta que estuvo a escasos metros de Sergio y de Laura, que seguía en el suelo, observando la escena como si fuera un sueño febril. El anciano no pronunció ni una sola palabra. Simplemente se quedó allí, de pie, y fijó su mirada en los ojos del jefe de seguridad. Y en esa mirada, Sergio no vio la fragilidad de un mendigo, ni el miedo de una víctima. Vio un poder antiguo, una autoridad absoluta, y una ira tan fría y pura como el corazón de un glaciar. Vio el rostro de un juez, de un verdugo y de un rey, todo en uno. El vestíbulo entero contuvo la respiración. El escenario estaba listo. La humillación había terminado. La retribución estaba a punto de comenzar. La voz de Mateo, fría y precisa como el filo de un bisturí, cortó el aire denso del vestíbulo. «Me temo que su autoridad en este edificio ha sido revocada permanentemente». Las palabras cayeron sobre Sergio como una losa de granito, pero su mente, tan acostumbrada a ser el epicentro del poder, se negó a procesarlas. Lo interpretó como una insubordinación grotesca, un acto de locura por parte del asistente de algún ejecutivo. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¿Quién demonios te crees que eres para hablarme así? Tú y este viejo senil seréis los próximos en salir por esa puerta». Pero mientras escupía su veneno, una semilla helada de duda comenzó a germinar en su estómago. Los guardias no se movían. La multitud no se reía. El mundo que él controlaba con puño de hierro se había detenido por completo, y por primera vez en su vida, Sergio sintió el terrorífico vértigo de no estar al mando. Don Ricardo no dijo nada. Avanzó los últimos pasos hasta quedar en el centro de aquel coliseo improvisado, un espacio vacío que la multitud le había concedido instintivamente. No miró a Sergio, ni siquiera miró a Laura. Sus ojos, afilados y penetrantes, recorrieron los rostros de sus empleados, uno por uno. Vio el miedo, la confusión, la curiosidad morbosa y en muy pocos, una chispa de vergüenza. En su mente no había perdón, solo un diagnóstico desolador. Su empresa padecía una enfermedad del alma, una gangrena de indiferencia que él mismo, con su ausencia, había permitido que se extendiera. La cura no sería agradable, pero era absolutamente necesaria. Con una calma que helaba la sangre, hizo un levísimo gesto con la cabeza, una señal casi imperceptible que solo Mateo comprendió. Era la hora. El juicio no podía esperar más. En ese instante, las gigantescas pantallas de plasma que flanqueaban el vestíbulo volvieron a la vida, no con un mensaje, sino con una imagen. Una imagen en ultra alta definición, captada desde múltiples ángulos, que mostraba la entrada del edificio bajo la lluvia torrencial. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el latido colectivo de cientos de corazones asustados. La grabación comenzó a reproducirse. La multitud se vio forzada a presenciar, con una claridad brutal e ineludible, la escena que muchos habían ignorado horas antes. Vieron el cuerpo frágil de don Ricardo ser arrojado al asfalto mojado. Escucharon, amplificada por el sistema de sonido del edificio, cada sílaba venenosa de Sergio. Basura, parásito, estercolero. No había escapatoria. No había dónde esconderse de la cruda y vergonzosa verdad de su propia complicidad. Sergio se quedó paralizado, su rostro drenado de todo color. Era como ver una película de terror en la que él era el monstruo, despojado de cualquier justificación o contexto que pudiera mitigar su crueldad. Su mente, un motor de arrogancia que nunca se detenía, se gripó por completo,
Buscó una negación, una excusa. «Es un montaje», quiso gritar. «Está manipulado». Pero la calidad de la imagen era irrefutable. Eran las cámaras que él mismo había instalado, el sistema del que se enorgullecía. El vídeo continuó, mostrando la llegada de Laura, su voz temblorosa pero firme defendiendo al anciano, el simple y puro acto de bondad al ofrecerle una taza de café caliente. Y luego, la ira desproporcionada de Sergio, la humillación pública, la palabra despedida resonando como un disparo en la quietud del auditorio. El contraste entre la decencia de la joven y su propia vileza era tan absoluto, tan devastador, que le robó el aire de los pulmones. Cuando el vídeo terminó, las pantallas se quedaron en negro, dejando a la multitud sumida en un silencio espeso y acusador. Fue entonces cuando el anciano dio un paso al frente y cogió un micrófono que Mateo le ofreció, apareciendo de la nada. El hombre que se irguió ya no era el mendigo tembloroso. Su espalda estaba recta, su barbilla alta. Levantó el micrófono y su voz resonó, no con la fragilidad de un anciano, sino con la potencia atronadora de un trueno. Era una voz acostumbrada a dar órdenes, a construir imperios, a mover los hilos del mundo. Durante 30 años, comenzó, y cada palabra era un martillazo. He dedicado mi vida a construir algo más que un negocio. Quería construir un legado basado en una idea simple. La fortaleza de una empresa reside en la fortaleza de su carácter. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Hoy, he descubierto que nuestro carácter está roto. La confusión en el rostro de Sergio se transformó en un horror abyecto cuando el anciano se quitó lentamente el gorro de lana raído, revelando un cabello canoso pero perfectamente peinado. Luego, se desabrochó el abrigo sucio y lo dejó caer al suelo, mostrando un traje a medida de un gris impecable, una prenda que costaba más de lo que Sergio ganaba en 3 meses. El cambio fue tan drástico, tan imposible, que la mente de todos luchó por aceptarlo. Finalmente, el hombre clavó sus ojos directamente en los de Sergio, una mirada que contenía el peso de galaxias enteras, y pronunció la sentencia que haría implosionar su universo. Mi nombre es Ricardo Vargas, y soy el presidente, fundador y único propietario de Imperia Corp. Si el silencio anterior había sido profundo, el que siguió a esta revelación fue un abismo. Un jadeo colectivo, ahogado y sísmico, recorrió el vestíbulo. Era como si el propio edificio contuviera la respiración. Sergio dio un paso atrás, tropezando, su cerebro desconectado de sus piernas. Las palabras rebotaban en su cráneo sin encontrar un lugar donde asentarse. ¿Vargas? ¿Don Ricardo Vargas? El legendario fundador, la figura casi mítica que vivía retirada y que nadie había visto en años. Imposible. Era una pesadilla, una alucinación. Pero el rostro del hombre, ahora libre del disfraz de la miseria, era inconfundible, el mismo que presidía la sala de juntas en un retrato al óleo. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerúlea de un cadáver. El suelo bajo sus pies se había desvanecido y caía en una espiral de terror sin fin. Don Ricardo avanzó un paso más hacia el hombre destrozado. Su voz, ahora más baja pero cargada con una furia helada, fue solo para él, aunque todos la sintieron. Usted, señor Sergio, fue contratado para proteger este edificio, para proteger a su gente, pero ha confundido la seguridad con la tiranía y el poder con el permiso para ser cruel. Se inclinó ligeramente, su mirada implacable. Usted no es un guardián, es un cáncer, un tumor de arrogancia y desprecio que se alimenta del miedo de los demás. Hoy ha amenazado, humillado y calumniado a la única persona en todo este maldito edificio que ha demostrado tener los valores sobre los que fundé esta compañía. Sergio abrió la boca para hablar, pero solo un balbuceo incoherente escapó de sus labios. Estaba roto, completamente desmantelado. «Está despedido». La voz de don Ricardo volvió a rugir, resonando contra el mármol y el cristal. Pero no se detuvo ahí. La justicia, para ser real, debía ser total. Pero eso no es todo.
Se abrirá una investigación completa sobre cada una de sus acciones como jefe de seguridad. Cada informe, cada queja ignorada, cada abuso de poder será examinado con lupa. Y le aseguro que cualquier ilegalidad que encontremos será puesta en manos de la Fiscalía. Se giró hacia los dos guardias que hasta hacía unos minutos habían sido los leales secuaces de Sergio. Sus rostros eran máscaras de pánico. Ustedes dos, acompáñenlo fuera de mi edificio. Entreguen sus placas y sus tarjetas de acceso. Están despedidos también. No quiero volver a ver su cobardía manchando estos pasillos. El cambio de lealtad fue instantáneo y brutal. El miedo a Sergio fue reemplazado por un terror mucho mayor. El miedo al poder absoluto y legítimo de don Ricardo. Sin dudarlo un segundo, los dos guardias, ahora ex empleados, agarraron a su antiguo jefe por los brazos. Sergio intentó resistirse, un último y patético espasmo de su autoridad perdida. No podéis hacerme esto. Yo soy... Pero su protesta se ahogó en un sollozo de desesperación. Era un rey destronado, un dios caído, despojado de su divinidad y revelado como un simple mortal, patético y cruel. Los guardias comenzaron a arrastrarlo hacia una puerta de servicio lateral que Mateo, previsor, había desbloqueado remotamente. El desfile de la vergüenza fue lento y silencioso. Sergio fue arrastrado a través de la misma multitud que minutos antes lo había temido y admirado. Ahora, los rostros que veía no mostraban miedo, sino un desprecio frío y absoluto. Vio en sus ojos el reflejo de su propia crueldad, la indiferencia que él había mostrado al anciano, de vuelta a él multiplicada por 100. Nadie desvió la mirada. Todos querían verlo caer, saborear su humillación, purgar su propio miedo y complicidad, siendo testigos de su aniquilación. Fue el paseo más largo y solitario de su vida, un viaje desde la cima del poder hasta el fondo del abismo, y cada paso era una nueva puñalada a su ego destrozado. Una vez que Sergio desapareció por la puerta, que se cerró tras él con un chasquido definitivo, don Ricardo se giró. Su mirada recorrió de nuevo a la multitud silenciosa, y su expresión era de una profunda y amarga decepción. Hoy, dijo, su voz ahora cansada pero firme, no solo he despedido a un hombre. Hoy he visto el fracaso de una cultura, el fracaso de todos y cada uno de ustedes que vieron la injusticia y eligieron el silencio, que vieron la crueldad y eligieron la comodidad. La indiferencia es el lubricante de la maldad, y este lugar estaba empapado en ella. Sus palabras no eran un regaño, eran un veredicto sobre el alma colectiva de su empresa, y todos en la sala sintieron el peso de su propia culpa. Entonces, sus ojos se posaron en Laura. La joven seguía de rodillas en el suelo, rodeada por sus humildes pertenencias, con lágrimas silenciosas surcando su rostro. Estaba en estado de shock, incapaz de procesar la vorágine de acontecimientos. Don Ricardo caminó hacia ella, el fundador del imperio acercándose a la empleada más humilde. La multitud observaba, conteniendo la respiración. Con una delicadeza que nadie le habría supuesto, se arrodilló frente a ella, ignorando el mármol frío y su traje caro. Con sus propias manos comenzó a recoger los objetos esparcidos por el suelo, el monedero, el libro, las llaves. Aquel gesto, tan simple y tan profundo, fue la imagen más poderosa de la mañana, el poder absoluto inclinándose ante la virtud humilde. «Levanta, hija», le dijo con una voz suave, una voz que no se parecía en nada al trueno de antes. Le ofreció la mano y la ayudó a ponerse en pie. Se quedó frente a ella, mirando a la joven que lo había defendido cuando no era nadie, que le había ofrecido calor cuando solo había recibido frío. Hoy, cuando perdí la fe en todo lo que he construido, tú me la devolviste. En un mundo de lobos, tú te atreviste a ser un cordero con el corazón de un león. Se giró para que toda la multitud pudiera oír su siguiente declaración, una proclamación que cimentaría el nuevo orden de Imperia Corp. El valor de esta empresa no se mide en los gráficos de beneficios, se mide en actos como el tuyo, en la compasión, en la integridad. Don Ricardo no anunció su ascenso en ese momento. Eso vendría después.
Primero, tenía que establecer el nuevo principio fundamental. Puso una mano paternal en el hombro de Laura y se dirigió a la multitud por última vez. Que esto sirva de lección para todos. Su voz resonó con una finalidad irrevocable. A partir de hoy, en Imperia Corp, la humanidad no es una opción, es una obligación. La decencia no es una debilidad, es nuestro activo más valioso, y la compasión no será castigada. Será la única moneda que realmente tenga valor dentro de estas paredes. El silencio que respondió a sus palabras no era de miedo, sino de una profunda y transformadora comprensión. La inversión de poder no había sido solo para un hombre, había sido para toda una filosofía. Mientras las puertas principales finalmente se desbloqueaban con un suave zumbido, señalando el fin del encierro, don Ricardo permaneció al lado de Laura. Ella, la limpiadora despedida y humillada, ahora estaba en el centro del poder, protegida y validada por el hombre que era dueño de todo. Él, el fundador disfrazado, había vuelto a tomar las riendas de su imperio, no con una nueva estrategia de mercado, sino con una revolución moral. El clímax había terminado, el tirano había sido purgado y la heroína había sido reconocida. La batalla por el alma de Imperia Corp había concluido, y en el campo de batalla de mármol del vestíbulo, la bondad, de forma espectacular y absoluta, había salido victoriosa. Con el eco atronador de la sentencia de don Ricardo todavía vibrando en el aire, un silencio sepulcral, denso y pesado, se apoderó del vestíbulo. Sergio había desaparecido, arrastrado por la misma fuerza que él solía emplear, un espectro de poder desvanecido en la ignominia. La multitud, antes un tribunal hostil, era ahora una congregación de penitentes. Cada empleado, desde el ejecutivo más arrogante hasta el contable más discreto, sintió una punzada de vergüenza helada. Recordaron sus miradas desviadas, su silencio cómplice, la comodidad con la que habían aceptado la crueldad como parte del paisaje corporativo. No solo habían sido testigos de la caída de un tirano, habían sido confrontados con su propia bancarrota moral. En la mirada de don Ricardo no había triunfo, sino una profunda y amarga decepción que era, en sí misma, una condena mucho más severa que cualquier grito. Aquel silencio no era vacío, estaba lleno de los fantasmas de las oportunidades perdidas para ser decentes. Don Ricardo dejó que el peso de ese silencio hiciera su trabajo, permitiendo que la culpa se asentara en el corazón de su imperio. Luego, como un sol que emerge tras la tormenta más oscura, toda la dureza de su rostro se disolvió. Se giró hacia Laura, y el cambio en su expresión fue tan radical que pareció transformarse en otro hombre. El juez implacable se convirtió en un patriarca benévolo. Sus ojos, antes 2 trozos de hielo, ahora brillaban con una calidez paternal. Con una suavidad que desmentía el poder que acababa de desatar, le tendió la mano. Laura, su voz, ahora despojada de su furia, era un bálsamo. «Ven conmigo, por favor». La invitó a subir al pequeño estrado improvisado desde donde había pronunciado su juicio, un gesto que la elevaba simbólicamente por encima de todos los que la habían despreciado. Cada paso que Laura dio hacia él, todavía temblando, fue un paso hacia un nuevo destino que ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. Ante la mirada atónita de toda la compañía, don Ricardo puso una mano sobre el hombro de Laura, un gesto de protección y validación que valía más que cualquier contrato. Su voz volvió a resonar, pero esta vez no era para condenar, sino para consagrar. Hoy he vuelto a mi empresa buscando su alma, y temía no encontrarla. La busqué en las salas de juntas, en los informes de beneficios, en el prestigio de este edificio de cristal y acero, y fracasé. Hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo a la audiencia. Pero entonces la encontré. No estaba en la cima, sino en la base. Estaba en el corazón de una joven que arriesgó lo poco que tenía, su sustento, no por un bonus, no por un ascenso, sino por un principio, por un acto de pura y simple humanidad hacia un completo desconocido. Las palabras de don Ricardo eran un cincel, esculpiendo una nueva jerarquía de valores en la piedra angular de Imperia Corp. Laura escuchaba, con lágrimas de pura catarsis rodando por sus mejillas.
ya no eran lágrimas de humillación o miedo, sino de una liberación tan profunda que le resultaba casi dolorosa. Cada palabra de don Ricardo era un bálsamo que sanaba las heridas infligidas por la crueldad de Sergio y la indiferencia de la multitud. El peso de la calumnia, la vergüenza de ser expuesta y juzgada, se desvanecía, reemplazado por una sensación de vindicación tan abrumadora que apenas podía mantenerse en pie. En su mente, vio el rostro cansado de su madre, las facturas sobre la mesa de la cocina, y comprendió que aquel simple acto de ofrecer un café no solo había salvado su dignidad, sino que estaba a punto de cambiar el mundo de su familia para siempre. Era la prueba viviente de que ninguna buena acción, por pequeña que sea, es jamás en vano. La compasión no es un pasivo en el balance de una empresa, es nuestro activo más valioso, continuó don Ricardo, su voz cargada de una convicción inquebrantable. Y como tal, debe ser recompensada por encima de todo lo demás. Se giró para mirar a Laura directamente, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Por eso, he tomado una decisión. Imperia Corp necesita un nuevo rumbo, un guardián que nos recuerde cada día cuál es nuestro verdadero norte. Necesitamos una brújula moral. El suspense se apoderó de la sala. Nadie respiraba. A partir de mañana, anunció con una claridad que no admitía réplica, se creará el nuevo Departamento de Ética y Bienestar Corporativo, un departamento con autoridad para supervisar todas las áreas de esta compañía, desde la seguridad hasta la junta directiva. Y su primera y única directora será usted, señora Laura. Un jadeo colectivo, esta vez de asombro y no de horror, recorrió el auditorio. Directora, la limpiadora. El ascenso no era solo un cambio de puesto, era una revolución. Era la demolición de una estructura de poder basada en la arrogancia y la construcción de una nueva basada en la virtud. Pero don Ricardo aún no había terminado. Sabía que la justicia poética también debía ser práctica y tangible. Este cargo, añadió, asegurándose de que su voz llegara hasta el último rincón, vendrá con un sueldo que no solo triplica, sino que cuadruplica su salario actual, un coche de empresa y un fondo ilimitado para implementar cualquier iniciativa que considere necesaria para garantizar que ningún empleado de Imperia Corp vuelva a ser tratado con menos dignidad de la que merece. La recompensa fue tan deslumbrante, tan absoluta, que selló la lección para siempre en la mente de todos los presentes. Mientras Laura lloraba abiertamente, abrumada por la gratitud y el shock, la narrativa sigue por un instante al hombre que había provocado todo. Lejos del vestíbulo, en un pasillo de servicio frío y anónimo, Sergio era despojado de su placa, su tarjeta de acceso y su radio. Sus antiguos subordinados lo miraban ahora con un desprecio desnudo, liberados del yugo de su miedo. Mientras lo empujaban hacia la puerta trasera que daba a un callejón lleno de basura, una ironía cruel que no pasó desapercibida, el mundo de Sergio se desmoronó por completo. En su mente destrozada, no había remordimiento, solo la agonía de su ego aniquilado. Había perdido su trabajo, su estatus, su poder. Pero había perdido algo mucho más fundamental, la ilusión de su propia superioridad. Se vio a sí mismo en el reflejo de un charco sucio, un hombre pequeño, patético y completamente solo, expulsado al mismo lugar al que él condenaba a los demás. Su caída sería total. Don Ricardo se aseguraría de ello. La investigación prometida revelaría años de pequeños abusos, de informes falsificados y de un ambiente de trabajo tóxico cultivado por su tiranía. Su nombre sería una mancha en la industria de la seguridad, una advertencia para todos aquellos que confundían la autoridad con el derecho a humillar. Nunca más volvería a ostentar un puesto de poder. Su castigo no fue solo la pérdida de un trabajo, fue la aniquilación de su identidad, el exilio perpetuo del reino que había gobernado con puño de hierro. La justicia no solo le había quitado su corona, sino que había reducido su trono a cenizas y había esparcido esas cenizas al viento del olvido, asegurando que su legado de crueldad muriera con él en aquel sucio callejón. De vuelta en el vestíbulo,
Ahora transformado en un santuario de la nueva filosofía de la empresa, don Ricardo levantó la mano de Laura como un árbitro que declara a un ganador inesperado. Se dirigió a sus empleados por última vez, su voz ahora la de un líder que no solo dirige un negocio, sino que guía a su gente. Que lo que habéis presenciado hoy quede grabado en vuestras mentes y en vuestros corazones. El éxito de Imperia Corp ya no se medirá en los índices bursátiles, sino en la cantidad de actos de bondad que ocurran dentro de estas paredes cada día. Quiero que seáis ambiciosos, sí, pero ambiciosos en vuestra empatía. Quiero que seáis competitivos, pero en vuestra generosidad. Este es el nuevo Imperia Corp. Adáptense, o como el señor Sergio, encontrarán la puerta. La historia de Laura y don Ricardo no es solo la crónica de un día extraordinario en una oficina. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Es un recordatorio de que cada día, en cada interacción, tomamos una decisión. La de desviar la mirada o la de tender una mano. La de juzgar por las apariencias o la de buscar la humanidad que se esconde debajo. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante alguien que necesitaba ayuda, excusándonos con nuestra prisa o nuestro miedo? ¿Cuántas veces hemos formado una opinión sobre alguien basándonos en su ropa, su trabajo o su estatus social, sin molestarnos en conocer la verdadera naturaleza de su carácter? La vida nos pone a prueba constantemente, no en grandes auditorios, sino en los pequeños gestos anónimos de nuestro día a día. La lección es tan antigua como el tiempo, pero tan necesaria como el aire que respiramos. El verdadero valor de un ser humano no reside en lo que tiene, sino en lo que da. No se mide por el poder que ejerce sobre los demás, sino por la compasión que muestra hacia los más vulnerables. La ropa cara puede ocultar un alma podrida, y los harapos pueden esconder el corazón de un rey. Cada persona que encontramos es un universo de historias, de luchas y de sueños que no podemos ver a simple vista. Tratar a cada individuo, desde el presidente hasta el mendigo, con el mismo nivel de respeto y dignidad, no es solo un acto de bondad, es la máxima expresión de nuestra propia humanidad. La empatía no es una debilidad en este mundo competitivo, es el superpoder más grande que poseemos. Es la capacidad de ponernos en la piel de otro, de sentir su dolor, de celebrar su alegría. Es el pegamento que une a la sociedad, la fuerza que puede derribar imperios de arrogancia y construir reinos de compasión. Laura no derrotó a Sergio con fuerza física o con astucia corporativa. Lo derrotó con una simple taza de café caliente, un arma de bondad contra la que ninguna armadura de crueldad puede prevalecer. Su victoria nos enseña que, aunque a veces parezca que la maldad y el egoísmo gritan más fuerte, la voz suave de la decencia tiene un eco que perdura para siempre. Esta historia nos deja con una pregunta fundamental. ¿Quiénes queremos ser? ¿Queremos ser como Sergio, construyendo castillos de arena sobre el miedo y la humillación de los demás, destinados a ser barridos por la primera marea de la verdad? ¿O queremos ser como Laura, cuya riqueza no se encontraba en su bolsillo, sino en su capacidad para ver a un ser humano donde otros solo veían basura? La elección es nuestra, en cada momento, en cada decisión. Porque al final, el legado que dejamos no se escribe en los balances de cuentas, sino en las vidas que tocamos y en los corazones que ayudamos a sanar. El universo tiene una forma de equilibrar las cosas. La crueldad puede tener su hora, pero la justicia, tarde o temprano, siempre tiene la última palabra. La historia de Imperia Corp cambió para siempre aquella mañana, no por una estrategia de mercado, sino por un acto de fe en la humanidad. Se convirtió en un faro, un recordatorio de que es posible construir un imperio sobre una base de respeto, integridad y sobre todo bondad. Un lugar donde el valor de una persona se mide, finalmente, por la única métrica que realmente importa: el tamaño de su corazón. Si esta historia ha resonado en tu corazón y crees que el mundo necesita más compasión y menos prejuicios, comparte este video para que su poderoso mensaje llegue a todos los rincones. Déjanos un comentario contándonos qué habrías hecho tú en el lugar de Laura y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más relatos inspiradores que te recordarán el increíble poder que reside en la bondad humana.
Porque cada vez que eliges la empatía, no solo estás cambiando tu día, estás cambiando el mundo.